Estamos de vuelta en esta tarde-noche intensa para nuestra Latinoamérica con una inédita condena a 27 años de cárcel para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y las consecuencias que se están dejando sentir en este país, en el gigante latinoamericano, son las que estamos analizando también con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, hablemos un poquitito de esto. Yo decía antes de la pausa, Brasil ya estaba medio quebrado, estaba bien polarizado en la última elección presidencial, en la que Lula finalmente logra llegar de vuelta al poder. Y finalmente provoca esta reacción de los seguidores de Jair Bolsonaro, a quien se le responsabiliza al mismo tiempo de haberlos asusado para intentar impedir que Lula asuma. Con esta condena, la pregunta es qué va a pasar con esta gente que hoy debe estar indignada frente a eso y, por lo tanto, cuánto contribuye a la polarización y cuáles son los riesgos para la democracia de Brasil. En muchos aspectos, esta condena fortalece al Poder Judicial brasileño y la democracia brasileña. Sin embargo, Brasil, al igual que muchos otros países de América Latina y del mundo, está profundamente polarizado por temas políticos, sociales, económicos, etc. De algún modo, Bolsonaro capitalizó todo ese malestar y se convirtió en el rostro de ese movimiento de gente que está inconforme, que se siente postergada, en muchos aspectos. Claramente, esto lo que hace es generar un escenario en el cual primero esperamos reacciones por parte del bolsonarismo. Probablemente va a haber marchas, protestas, incidentes, pero también abre una pregunta respecto a qué va a pasar. Muchos de estos movimientos dependen de su líder. Cuando el líder desaparece, el movimiento tiende a desaparecer, salvo que haya alguien que realmente tenga capacidad para tomar el relevo. Y hasta ahora esa figura no es visible, ¿no?, en el movimiento bolsonarista. ¿Podría ser su hijo? Podría ser su hijo, que estuvo, Flavio Bolsonaro. Exactamente, que ha estado muy cerca, por ejemplo, de la familia Trump, ha viajado también a Argentina, en fin. Se habla también de la esposa de él, Tarcísio de Freitas, el gobernador actual de Sao Paulo. Podrían ser cartas, no hay nada claro. Habrá que esperar a ver cuál es el resultado de la apelación que se va a hacer a esta condena. Pero si efectivamente alguna de esas personas logra tomar las riendas, el bolsonarismo no va a desaparecer, sino que se va a fortalecer. Ya, obviamente, debe estar construyendo un relato de que esto es una persecución política, que es un preso político, que es un mártir de la causa. Una serie de argumentos, ¿verdad?, que buscan fortalecer este movimiento y, sobre todo, darle una respuesta a las bases que lo han apoyado durante tanto tiempo. Por lo tanto, movimiento que está ahí. Mira, yo ya te voy a preguntar de vuelta por el Poder Judicial, pero si es posible, mostremos lo que, de hecho, publicó en redes sociales el hijo de Jair Bolsonaro. No, vamos con el hijo de Jair Bolsonaro. Marco Luego Rubio. vamos a analizar la declaración de Estados Unidos. Pero pongamos aquí, por favor, en pantalla lo que dijo Flavio Bolsonaro, que es muy importante, porque él dice: hoy es el día en que la supremacía derrotó a la democracia, lo pone entre signos de exclamación. Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia, los perseguidores pasan a la escoria. No renunciaremos a nuestro Brasil, dice Flavio Bolsonaro, que, recordemos, es senador, es uno de los tantos hijos de Jair Bolsonaro. Así es. Y por lo tanto uno podría pensar que aquí está recogiendo de alguna manera una cierta herencia, un cierto legado, y además lo hace con esta imagen. Ahora, déjame preguntarte esto. La justicia de Brasil también quedó en entredicho en otro momento, cuando llegó la condena a Lula por corrupción, de haber recibido coimas en medio de una investigación de esta empresa constructora gigante, Odebrecht, que salpicó además a muchos países latinoamericanos. Y sin embargo, luego se anuló esa condena, entre otras varias razones, porque es una cuestión técnica. Un tecnicismo, un tecnicismo, pero también se cuestionó al juez Sergio Moro, que perseguía a Lula y que evidentemente tenía, digamos, una cierta intencionalidad política, o al menos así se le describió, tanto que de hecho después Sergio Moro pasó a ser ministro, Jair Bolsonaro. Ministro de Justicia. Ministro de Justicia, sin ir más lejos. Entonces la pregunta es si la justicia de Brasil no está de alguna manera contaminada y precisamente entrega los argumentos para quienes digan ahora: oye, mira lo que está haciendo la justicia de Brasil. Si pasó antes, ¿por qué no va a pasar ahora? Es factible, efectivamente, todo el juicio en torno a la corrupción que se le atribuía a Lula fue muy polémico en su minuto, sobre todo por los argumentos, ¿verdad? Se le acusaba de corrupción pasiva, ¿verdad? Pero lo cierto es que el caso Lavallato salpicó no solamente a Lula, a muchos otros políticos y partidos, en fin. Entonces, en ese contexto, sí, la justicia, en ese momento, la justicia brasileña fue detrás de Lula, tal vez intentando demostrar que nadie está por sobre la ley. Y de hecho se fue preso. Se fue preso y claro, y estuvo en la cárcel, etc. Ahora, en ese contexto tú mencionabas al juez Moro. El juez Moro probablemente tuvo una intencionalidad porque es muy
polémico. Llama la atención que después de haber capitaneado esta investigación, termina convertido en ministro de Justicia Del de Jair contrincante Bolsonaro, mayor de Lula, claro. con el cual posteriormente se pelea. Sí, po. Y el juez Moro renuncia y se aleja del ámbito del entorno de Bolsonaro. Entonces ahí se mezcla un poco el tema de la institucionalidad con agendas propias, Ya. con temas personales, intereses y ambiciones personales que sabemos que existen. Qué difícil entender además cómo funciona la idiosincrasia de la justicia de otros países. Ahora, volvamos a un punto que dejamos pendiente. Vamos sí ahora, por favor, con lo que escribió el equivalente al canciller de Estados Unidos, Claro. Marco Rubio, porque recordemos que Estados Unidos en algún momento anunció incluso sanciones en contra de Brasil si seguía esta persecución contra Bolsonaro, aliado ideológico de Donald Trump. Y Absolutamente. Marco Rubio escribió: continúan las persecuciones políticas contra Alexander de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Dice, Estados Unidos va a responder y de alguna manera, no solamente esta declaración, sino que otra, se refiere a lo que ellos califican es una casa de brujas. Así es. Que fue el concepto que usaron hoy. Es decir, van a responder en consecuencia a esta casa de brujas, que es básicamente lo que dicen en este... ¿Cuál podría ser la respuesta de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos debería responder ante la decisión autónoma de un poder del Estado de otro país? Esa es una pregunta que probablemente todos nos estamos haciendo en este minuto. Porque no hay que olvidar que Brasil, el gobierno brasileño le puede gustar o no a Washington. Sí, Pero Brasil como el es una- chileno, digamos. O al chileno o a quien sea. Pero Brasil es una democracia en donde sus poderes existen, están separados, y aquí hemos visto cómo un poder autónomo, como es el Poder Judicial, ha llegado a una condena. En ese aspecto sabemos, y tú lo mencionabas, que Bolsonaro tiene una relación muy estrecha con Trump. Y Trump ya había amenazado con sanciones, aranceles, ¿verdad?, sobre Brasil, como un intento de asustar a la justicia o al gobierno de Lula. Claramente eso no tuvo ninguna repercusión. Evidentemente con la condena hoy día no pasó nada. No o sea, pasó nada. Y eso, por un lado, debilita a Trump porque demuestra que sus amenazas no tuvieron el resultado que esperaba. Y por otro lado, frente a esta condena, a este hecho ya concreto, no tiene otra opción, está contra la pared, tiene que tomar alguna acción, va a tener que pronunciarse al respecto. Y eso claramente es una intromisión de un país, no solamente en otro, sino en uno de sus poderes, como es el Poder Judicial. Bien, pues cómo la democracia latinoamericana muestra estas, digamos, fatigas a veces y al mismo tiempo fortalezas, ¿no? Fatigas con un intento de golpe de Estado, fortaleza cuando vemos el Poder Judicial reaccionando contra un expresidente y una condena de esta naturaleza. Así es. Qué clave es el funcionamiento de la democracia para un país como el nuestro, por ejemplo, que tiene a la vuelta de la esquina elecciones presidenciales. Exactamente. Alberto Es muy Rojas, importante. qué gran conversación hemos tenido. A ver si alcanzamos a conversar en un momento más después sobre lo que está pasando en Estados Unidos, pero tenemos que hacer pausa. Vamos a seguir de inmediato. Mega Noticias Exclusiva.